Bienvenidos a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y efectivamente te vuelves un crack en matemática. El video de hoy trata sobre el tema notación sigma. En el video vamos a abrir la puerta formal al cálculo integral, pero no lo haremos con fórmulas mágicas, sino resolviendo problemas históricos, como por ejemplo calcular el área exacta debajo de una curva irregular. Si quisiéramos aproximar esa área usando 4 o 5 rectángulos, sumarlos en la pizarra sería fácil. Pero si para buscar precisión usamos 100, 1000 o muchos más infinitos rectángulos, escribir esa fórmula gigante nos tardaría toda la vida entera. Para evitar ese desastre, la matemática creó su propio software de comprensión. Y aquí entonces hablamos de la notación sigma. En el video de hoy aprenderemos a dominar este lenguaje y sus fórmulas claves. No lo vean como un tema aislado, véanlo como la herramienta de empaque indispensable que vamos a usar en la próxima clase, en el próximo video, para construir paso a paso el concepto de integración definida. Cuando vemos el símbolo de sigma, hay 5 elementos que podemos identificar en la notación. El primero es el símbolo como tal, este que observamos acá, ¿sí? Este símbolo nos da lo que se llama la orden de sumar todos. Cuando nosotros vemos un símbolo como este, lo que tenemos es la orden de suma. Hay que sumar todo. ¿Ven? Podemos, dentro de esta estructura que vamos a considerar, tener lo siguiente. O sea, vamos a tener, por ejemplo, un índice de suma al que podemos llamar I, pero también se suele usar J, se suele usar K, inclusive a veces se suele usar la letra M, pero aquí podemos utilizar, digamos, cualquier letra, solamente que las letras I, J y K suelen ser, digamos, las más apropiadas y las más comúnmente usadas. Inmediatamente tú estableces el índice de la suma, es para, o pudieras considerar que es para establecer el punto de inicio y el punto de final de la sumatoria. Así entonces, si nosotros escribimos, por ejemplo, desde i igual a 1 hasta n, estamos hablando del punto de partida, es decir, el límite inferior, y el punto de parada, su límite superior. Y vamos a considerar en términos generales una expresión, por ejemplo, a sub i, a la que vamos a llamar la fórmula generadora. Fórmula generadora. Ahora vamos a definir formalmente lo que es el trabajo con la notación sigma. La notación sigma es una notación concisa que se usa para simbolizar la suma de muchos términos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5, simplemente del índice i, esto significa que vamos a tener una suma de términos donde el primero de ellos es reemplazando el valor de i por 1. Y a medida que vamos generando los términos, vamos incrementando el valor de i de 1 en 1 hasta llegar al límite final. Así entonces, su primer valor de i es 1, entonces el primer término es 1. Luego sumamos, porque la orden es sumar, y el segundo término sería, es reemplazar el valor de i. Ya vamos por el término número 2, entonces sería i igual 2 y así sucesivamente, i igual 3 más el valor de i que ahora vale 4 más el valor de i que ahora vale 5 y con esto representamos entonces la suma desde i igual 1 hasta 5. Pero por ejemplo, si tenemos la sumatoria desde i igual a 1, digamos hasta 4, no del término i, sino del término i elevado al cuadrado, entonces es igual que el anterior, simplemente vamos reemplazando cada término, iniciando en el índice igual a 1 y terminando en el índice igual a 4 y vamos en el incremento del índice de 1 en 1. Así el primer término entonces sería 1, pero elevado al cuadrado, más, porque la orden es sumar, reemplazamos ahora el índice por el número 2, porque vamos incrementando de 1 en 1, también elevado al cuadrado, y luego 3 elevado al cuadrado,
y luego 4 elevado al cuadrado. Y como ya hemos completado, hemos llegado al límite superior, ¿sí? Recuerden acá, ya estamos en el límite superior, porque este valor 4 es nuestro límite superior. Obsérvese que ya aquí estamos reemplazando el valor de i por 4, entonces este es el final de la suma. ¿Ok? Obsérvese que arrancamos en el valor 1, ¿sí? Y se termina, ¿ok? En el valor de i igual a 4. También podemos tener, por ejemplo, la sumatoria desde, podemos tener un índice negativo igual -1 hasta 2, por ejemplo, de 3 elevado a la i. Entonces, en este caso, iniciamos en el valor de i igual a -1. Entonces sería 3 elevado a la -1 más el siguiente valor a -1, como vamos de 1 en 1, sería 0, entonces sería 3 elevado a la 0, luego sería 3 elevado a la 1, y por último 3 elevado a la 2. Obsérvese cómo, de la misma manera, se lo voy a ejemplificar acá, el primer término de la suma es -1, fíjense que comenzamos aquí en -1, y finalizamos en el i igual a 2, que es el que encontramos acá. ¿Ok? Claro, podemos tener también términos más complejos, ¿sí? Podemos tener términos como, por ejemplo, la sumatoria desde, por ejemplo, i igual 0 hasta 3 de la suma de términos, como por ejemplo 3i más 2. ¿Y qué hace esto? Bueno, en este caso iniciamos en 0 y finalizamos en el valor de 3 y vamos agregando términos. Así, el primer término sería reemplazar el valor de i por 0 más 2. Fíjense bien cómo queda estructurado. Solamente se reemplaza el valor de i por el valor de 0. Y si vamos incrementando de 1 en 1, entonces el siguiente término toma el valor de i igual a 1. Así entonces sumamos, porque la orden es sumar, 3 por 1 más 2. Y el siguiente término sería 3 por 2 más 2, porque vamos incrementando el valor de i de 1 en 1. Y fíjense que al llegar al valor de i igual a 3, hemos completado, digamos, los términos de la suma, ¿sí? Les muestro, ¿no? Les sigo mostrando. Acá comenzamos en el valor de igual a 0. Obsérvese que se reemplaza el valor de aquí igual a 0. Se va incrementando de 1 en 1, así hasta que llegamos al último término, que vale 3. ¿Ok? Obsérvese bien. En el último término ya tenemos el valor de 3. Podemos tener una expresión como esta, un poquito más general. Fíjense, si tenemos una sumatoria y acá, como podemos utilizar i, también pudiéramos utilizar k. Vamos a suponer desde k igual a 1 hasta n de una f de x sub k por el delta x sub k. Entonces, fíjense que acá tenemos una estructura que nos dice que el índice de suma es k, que el primer valor es para k igual a 1, el primer término, y que el último término es para un valor de k igual a n, lo que quiere decir que estamos sumando n términos. Ahora, aquí el primer término de esta suma sería reemplazar el valor de k por 1 y nos quedaría entonces f de x1 por delta de x1, por ejemplo. El segundo término sería f de x2 por un delta x2. El tercer término sería f de x3 por un delta x3 y así sucesivamente hasta que lleguemos, por ejemplo, a un f de xn-1, delta de xn-1 y el último término sea el f de x sub n por el delta x sub n. Y así se representaría esta suma de n términos como tal. Ahora pasamos a las propiedades. Estas propiedades se heredan directamente a la integral definida, por lo que es muy importante enfatizarlas en este momento, asimilarlas, aprenderlas, porque en la manera como se trabajan estas propiedades, vamos a trabajar también las propiedades del operador integral definido. Vamos a trabajar con 5, básicamente. La primera es
cómo se suma una constante. La segunda es cómo se suma una constante por una función. ¿Ok? La tercera es cómo se suma la suma de funciones, digámoslo así, la suma de argumentos, cómo sumar la suma. La cuarta está asociada a cómo sumar la diferencia, ¿sí?, de dos términos consecutivos en un argumento. Y la última, vamos a hacer una descomposición de una suma, ¿sí? Cómo hacer una descomposición en una suma. Entonces, la primera propiedad es la sumatoria de la constante. Es decir, acá nosotros tenemos que sumar desde i igual a 1 hasta n el valor de k. Entonces, para i igual a 1, el término vale k. Para i igual a 2, el término también vale k. Para i igual a 3, el término también vale k. Y así sucesivamente para cada uno de los valores de i hasta llegar al valor de n, el término de la suma vale k, el término general de la suma. Así entonces, como acá tenemos n sumandos, entonces esto puede simplificarse como n veces el valor de k, considerando entonces que k es una constante. Para la propiedad número 2, la sumatoria de una constante por una función, fíjense que para el valor de i igual a 1, nosotros tendríamos k por f mayúscula 1, el valor de 1, más, ahora seguimos, el siguiente valor de i es 2, entonces nos queda k por f evaluado en 2, y así sucesivamente, el tercero sería k por f evaluado en 3, hasta que llegamos al último, que es k por f evaluado en n. Nosotros podemos observar, ¿ok?, que aquí podemos hacer, fíjense bien, factor común k, y nos quedaría f de 1 más f de 2 más f de 3, así sucesivamente hasta que llegamos a f de n, y esta expresión de suma de términos en función de f, la podemos simplificar utilizando la misma propiedad de la sumatoria, utilizando la misma notación de sumatoria, es decir, que esta suma desde f de 1 hasta f de n podemos agruparla usando el operador sumatoria considerando que vamos desde i igual a 1 hasta n de la f mayúscula sube. Entonces podemos decir que la sumatoria de una constante por una función, nosotros podemos considerar que la constante sale de la sumatoria, ¿ok? La constante se puede sacar de la sumatoria y quedaría la sumatoria de la función, ¿sí? Vamos a escribirlo aquí. Fíjense, esta constante puede salir de la sumatoria y me quedaría entonces la constante por la sumatoria de la función. Así también la propiedad número 3, fíjense, para el valor de i igual a 1, nosotros tendríamos que f de 1 más o menos e de 1. ¿Ok? Para el valor de i igual a 2, tendríamos f de 2 más o menos e de 2. Y así sucesivamente hasta que llegamos al último valor, que sería f de n más o menos e de n. Pero nosotros aquí podemos agrupar, pues, fíjense bien, eliminar todos los signos de agrupación. ¿Por qué? Porque, y dejarlos igual con el mismo signo, ya que aquí están antecedidos del signo positivo. Es decir, que en un siguiente paso yo podría inclusive considerar que esto es f de 1 más f de 2 más hasta que llegamos a f de n, y a su vez, más o menos, y agrupamos g de 1 más g de 2 hasta que llegamos a g sub n, g de n, perdón. Y esto poderlo escribir entonces como la sumatoria de todas las f más o menos la sumatoria de todas las g. Entonces, indicar que aquí vamos desde i igual a 1 hasta n de las f sub i más o menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las g sub i. Entonces indicamos, fíjense bien, que la sumatoria de una suma algebraica de dos expresiones la podemos separar como la suma algebraica de las sumatorias, ¿sí? Entonces la sumatoria de la suma
la suma de las sumatorias. Eso es lo que nos dice la propiedad número 3. Cuando nosotros hacemos la suma de dos términos, digamos, consecutivos en referencia al valor del índice de la suma, esto nos va a quedar así, fíjense, el primer término para esta sumatoria sería i vale 1, entonces sería f de 1, pero como i vale 1, 1 menos 1 es 0, entonces sería o es f de 0. Este es el primer término de esta suma. El segundo término de esta suma para i igual a 2 sería f de 2 menos, y 2 menos 1 es 1, entonces nos quedaría f de 1. Así, el tercer término sería o es f de 3 menos, y el segundo aquí sería 3 menos 1, 2, f de 2. Así sucesivamente, hasta que llegamos al último término donde i vale n y tendríamos f de n menos f de n menos 1. Y en estos casos observamos cómo se pueden simplificar algunos de los términos de esa sumatoria. Porque, por ejemplo, aquí el f de 1, que es el primer término, en este término acá es el segundo término y está negativo en el siguiente, ¿no? Entonces f de 1 se puede ir con f de 1. Pero también podemos observar que el f de 2 se va con el siguiente f de 2. Y así vemos que este f de 3 se pudo haber simplificado con el siguiente término. Entonces simplificamos el f de 3 con alguno de los términos que queda acá con el siguiente, ¿no? Y vemos también entonces cómo realmente el f de menos 1, el f de n menos 1 se pudo haber simplificado con un término anterior, quedando entonces simplemente el f de n y el f de 0. Así entonces yo puedo concluir que esto es f de n menos el f de 0. Es decir, que cuando yo sumo desde igual 1 hasta n dos términos consecutivos, la diferencia de dos términos consecutivos sería la función evaluada en el último menos la función evaluada en el término anterior al índice. Si aquí comienzo con i igual a 1, obsérvese cómo termino con i igual a 0, es decir, el término anterior al primero del índice de la sumatoria. Y por último, en el caso de las propiedades, vamos a ver cómo descomponer esta sumatoria, ¿no? Recuerde que esta es la sumatoria que va desde igual a 1 hasta n, pero yo pudiera descomponerla en la sumatoria desde i igual a 1 hasta un valor m, más la sumatoria desde i igual a ese m, pero más 1, para considerar el término siguiente, hasta n de la f de i. Considerando, ¿sí?, que ese valor de m es un valor que se encuentre, valor de m se encuentre entre el primero y el último término de la sumatoria. Ahora veamos algunas fórmulas llamadas fórmulas de suma que nos permiten obtener resultados concretos para algunas expresiones. Como por ejemplo, si nosotros hacemos la siguiente sumatoria desde i igual a 1 hasta n, simplemente de i, entonces esto lo podemos desarrollar como, fíjense bien, el último término es n, arrancando desde 1 y finalizando en n. El último valor de la sumatoria, el límite superior de la suma es n, entonces nosotros decimos que esto es equivalente a n por n más 1 dividido entre 2. Por ejemplo, fíjense, si nosotros tenemos, vamos a desarrollarles acá un ejemplito. Si nosotros tenemos la sumatoria, por ejemplo, de los 100 primeros números naturales, nosotros pudiéramos hacer la sumatoria desde i igual a 1 hasta 100, ¿ok? De i. Fíjense que el desarrollo nos llevaría a hacer algo como 1, ¿ok? Porque i vale 1, luego sería más 2, más 3, etcétera, hasta que llegamos a 99 y el último término que es 100. Pero para no hacer esta suma, ¿ok?, que es engorrosa, sumar 100 términos, nosotros aplicamos la fórmula de sumatoria. Es decir, tomamos el valor de n, ¿sí?, que es el último término que es 100,
y luego sería multiplicado por 100 más 1 dividido entre 2. ¿Ok? Y listo, porque entonces aquí nos quedaría 100 por 101 dividido entre 2. Bueno, para hacerlo más sencillo, 100 entre 2, pudiéramos considerar que es 50 multiplicado por 101 y 50 por 101 sería 5050 como tal. ¿Eh? Entonces es una forma más rápida de obtener el resultado de la suma. ¿Ok? Entonces por eso es que decimos que estas son las fórmulas de suma. Por ejemplo, si nosotros tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, no de i, sino de i elevado al cuadrado, en este caso, el resultado es el siguiente: n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. ¿Sí? Entre 6. Entonces, por ejemplo, o sea, fíjense bien, vamos a hacer un ejemplo más corto. Imagínense que tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4, para hacerlo más cortico, de i elevado al cuadrado. En términos prácticos, esto sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ok? Y si nosotros seguimos la fórmula, ¿ok? El valor de n en este caso vale 4, entonces sería 4 por 4 más 1 por 2 por 4 más 1 dividido entre 6. Así entonces esto sería 4 por 4 más 1, que es 5, por 2 por 4 más 1, que es 9, dividido entre 6. Y esto nos da en el numerador 4 por 5 es 20, y 20 multiplicado por 9 es 180, y 180 dividido entre 6 es igual a 30. Cosa que es fácil de verificar porque 1 al cuadrado en este caso, fíjense, vamos a hacer un chequeo. Esto simplemente hacer un chequeo para verificar de que la fórmula funciona, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado sabemos que es 1. 2 al cuadrado sabemos que es 4. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Obsérvese cómo si yo sumo 1 más 4 más 9 más 16, el resultado es 30 y efectivamente coincide con el resultado de aplicar la fórmula. Por eso es que aplicar la fórmula puede ser razonablemente más sencillo que hacer, digamos, elevar al cuadrado las expresiones. Esto porque, acá porque teníamos solamente 4 términos, pero imagínense sumar 50 términos, sumar 1000 términos, sumar infinitos términos, que es hacia donde nosotros nos dirigimos en el concepto, cuando vamos a presentar más adelante la definición de la integral definida. ¿Ok? Entonces ahora, fíjense, la tercera fórmula de suma sería la integral de la sumatoria, perdón, desde i igual a 1 hasta n de i elevado al cubo. Y para i elevado al cubo tenemos la fórmula como n cuadrado por n más 1 elevado al cuadrado dividido entre 4. Para la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, en el caso de tener i elevado a la 4, es igual a n por n más 1 por 6n al cubo más 9n al cuadrado más n menos 1 dividido todo esto entre 30. Y por último, les presento la sumatoria desde i igual a 1. Vamos a hacer esto bien, que se vea bonito siempre el símbolo de sumatoria, siempre derechito, desde i igual a 1 hasta n, de un término muy particular, por ejemplo, a que multiplique a r elevado a la n menos 1. Normalmente asociamos una expresión como esta al término general de una progresión geométrica. Entonces, esta propiedad es interesante, ¿ok? Es interesante y la vamos a ver, vamos a verla recurrentemente tanto en la definición de cuando estemos trabajando con integrales definidas, como cuando estemos trabajando con el tema de series, ¿ok? Sobre todo de series numéricas y de series de potencia, ¿ok?
vamos a estar trabajando con la sumatoria de términos que tienen esta estructura, y esta estructura, ¿ok? Es la de términos que corresponden a una progresión geométrica. Hay un número constante que multiplica a un número r, el cual se va a bautizar más adelante como la razón de la progresión geométrica, elevado a la n-1. Claro, acá en vez de escribir n-1, como se ve en el término de la progresión geométrica, escribimos i-1 porque nuestro índice es i. Entonces, cuando veamos una estructura como esta, que se corresponde con la estructura de un término general de una progresión geométrica, esta sumatoria tiene una expresión equivalente a, que es la constante, por 1 menos ese valor r que se bautiza como la razón elevado a la n, que es la cantidad de términos que tiene la sumatoria, considerando que estamos arrancando con i igual a 1, y todo esto dividido entre 1 menos el valor de esa razón. Entonces, con estas fórmulas de suma nosotros podemos resolver una gran cantidad de problemas, como lo vamos a ver entonces en la siguiente pizarra. Veamos el siguiente ejemplo. Evaluar la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de el término o la expresión i que multiplica a 3i menos 1. Obsérvese cómo van a desarrollar un ejemplo de este tipo. Fíjense, vamos a escribir acá, bueno, solución. Y comenzamos. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i por 3i menos 1. Algo que podemos hacer acá inicialmente es una propiedad, digamos, distributiva. Multiplicamos i por el primer término, que es 3i, y multiplicamos i por el segundo término, que es menos 1. Así entonces nos va quedando sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i por 3i es 3i elevado al cuadrado, e i por menos 1 es menos i. Hicimos la multiplicación acá distributiva porque no tenemos una propiedad para la sumatoria del producto de funciones, pero sí tenemos una propiedad para la sumatoria de la suma de funciones. Así ahora, la sumatoria de esta resta se puede descomponer como la resta de las sumatorias. Y entonces me va a quedar la sumatoria del primer término, desde igual 1 hasta n, de 3i al cuadrado, menos la sumatoria del segundo término, es decir, desde igual 1 hasta n del término i. Acá, fíjense, cuando yo tengo una constante por una expresión que depende de i, yo puedo tomar esta constante por propiedad, segunda propiedad de las sumatorias, y extraerla de la suma. Así entonces, ese primer término, esta primera sumatoria, me va quedando 3 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i elevado al cuadrado, menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del término i. Y aquí ya tenemos la expresión directamente para aplicarle las fórmulas de suma. Porque tenemos la sumatoria de i al cuadrado, que es esta expresión, ¿ok? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y tenemos la sumatoria de i, que es n por n más 1 sobre 2. Si aplicamos eso en este momento acá, sería entonces, vamos a hacerlo aquí, sí, aquí, ponémoslo acá, 3 veces sumatoria de i al cuadrado. Les recuerdo, sumatoria de i al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces quedaría n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Esto es lo que corresponde a la sumatoria de i al cuadrado. Se lo voy a colocar por acá. Y esta sumatoria de i al cuadrado se reemplaza por su fórmula. Está aquí. Y luego se resta la sumatoria de i. Observamos acá en la pizarra anterior, la sumatoria de i es n por n más 1 sobre 2. Entonces restamos acá n por n más 1 dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, cada sumatoria, ¿sí?, se reemplaza por su valor. Esta suma
Se reemplaza por su equivalente. Y luego desarrollamos, ¿ok? Lo algebraico que nos queda allí. Fíjense que si nosotros tenemos el 3 con el 6, se puede simplificar. Me va quedando un 2 aquí en el denominador. Y luego observamos también que aquí aparece un n más 1 sobre 2. Nos quedaría, fíjense, n más 1 sobre 2. Y por aquí tendríamos también n más 1 sobre 2. Lo que quiere decir que n más 1 sobre 2 puede salir como factor común, ¿sí? Y también tenemos la n, ¿sí? También tenemos aquí n, la n, que también se repite. Entonces puede ser n por n más 1 sobre 2, el factor común. Y esto entonces multiplica a todo este término. Ya extraímos el n, extraímos el n más 1, extraímos el 2, nos quedaría simplemente el 2n más 1 menos, y en el último término, en el segundo término, simplemente nos queda el 1. Así entonces, esto nos va quedando n por n más 1 sobre 2, que multiplica a 2n más 1 menos 1. Acá podemos simplificar el 1 con el menos 1, ¿ok? Y esto nos va quedando como n por n más 1 sobre 2 multiplicado por 2n. También podemos simplificar 2 que multiplica con 2 que divide, y entonces nos va quedando la expresión n que multiplica este n, quedaría n al cuadrado por n más 1. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la expresión i por 3i menos 1 es igual a n elevado al cuadrado multiplicado por n más 1. ¿Sí? Y de esta manera concluimos el ejercicio. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Evaluar la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de e a la i más 1 menos e a la i. Un ejercicio como este tiene dos formas de poder resolver el problema. Veamos la primera. Y la primera es considerando las propiedades de suma. Porque aquí observamos lo siguiente. Fíjense, cuando uno ve un ejercicio como este, un planteamiento, donde aparece un i más 1 y también aparece un i, aparece una diferencia de términos, fíjense bien, aparece diferencia de términos, aparece un término, por ejemplo, con i más 1 y uno observa que el siguiente aparece solamente con i, es decir, fíjate que si yo tomo i más 1 y le resto 1, entonces, por supuesto que el 1 se puede simplificar, ¿sí? Y simplemente me va a quedar i. Entonces uno observa que realmente son como dos términos consecutivos, lo que quiere decir que e a la i se pudiera expresar realmente como un e a la i más 1 menos 1. Es decir, que este e a la i, digamos, es el término anterior, o sea, resultaría ser el término anterior al término e a la i más 1. Entonces nosotros podemos recordar, por ejemplo, esta propiedad, y buscárselas por acá, la propiedad donde yo tengo la suma desde igual 1 hasta n de la diferencia, ¿ven? De dos términos que pudieran considerarse consecutivos. Y esto es lo que más adelante nosotros definimos como un término telescópico, ¿no? Porque cuando vamos planteando la suma de sus términos, observamos que esos términos, algunos de ellos se van simplificando periódicamente, ¿no? Un término con el siguiente y van haciendo como especie de una simplificación, y al final no quedan simplemente los extremos de esa sucesión de términos, ¿no? Entonces, esta expresión pudiera visualizarse así. Yo puedo considerar lo siguiente, obsérvese bien. Empecemos. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n de e a la i más 1 menos e a la i. ¿A qué es igual? Visualizarlo de la siguiente manera.
sumatoria desde i igual a 1 hasta n de e a la i más 1 menos e a la i más 1. Y así considerar, por ejemplo, que este término es mi f de i y que este término de acá es mi f de i menos 1. ¿Ok? Entonces, si esto es así y nosotros consideramos entonces que mi f de i es e a la i más 1, de acuerdo con la propiedad, el resultado de esta expresión es f evaluado en n, que es el último término de la suma, menos f evaluado en 0, que es el término anterior al primer índice, que en este caso es 1. Claro está que aquí también arrancamos en 1. Por lo tanto, acá tendríamos que considerar que esto es la función f evaluado en n menos mi función f evaluado en 0. Considerando, por supuesto, ¿ok? Que mi f de i, en este caso, es e a la n más 1. Así entonces, esto nos queda e a la n más 1 menos e a la 0 más 1. ¿Sí? Porque es, donde va la i la reemplazo por n y donde va la i la reemplazo por 0. Pero e a la 0 más 1 es e, entonces acá nos queda e a la n más 1 menos e. Y puedo sacar factor común. Nosotros podemos sacar factor común y considerar entonces que esto es e que multiplica para que me dé e a la n más 1. Sabemos que tenemos que multiplicar por e a la n porque fíjense, si tenemos la misma base y sumamos 1 más n, me quedaría n más 1 menos, bueno, si ya extraje el término e, entonces aquí me queda simplemente e a la n menos 1. Por lo tanto, yo puedo concluir, ¿ok? En este caso, que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de e a la i más 1 menos e a la i es igual a e que multiplica a e elevado a la n menos 1. ¿Sí? Y de esta manera completamos la primera forma de ver el ejercicio y es verlo como una serie telescópica. Pero nosotros, fíjense bien, también tenemos unas fórmulas de sumatoria. Y fíjense que en las fórmulas de sumatoria, la quinta fórmula trabaja con el término asociado a la progresión geométrica, que es cuando nosotros tenemos una constante que multiplica a, una, a un número al que llamamos razón elevado a la i menos 1. Claro, aquí directamente no visualizamos eso en esta estructura, pero nosotros podemos trabajar aquí las potencias de tal manera de transformarlos en expresiones como esta. Es decir, yo puedo tomar el i más 1 y el e a la i más 1, por ejemplo, y transformarlo en una expresión como esta en forma de progresión, en forma de término general de una progresión geométrica. Entonces, hagamos lo siguiente. Podemos hacer un trabajo previo y considerar, fíjense, cuando nosotros tenemos e a la i, yo puedo considerar que esto es e a la i, pero puedo, fíjense, ya voy como ahora acá, puedo restar 1 y sumar 1. Resto 1, ¿para qué? Porque aquí la fórmula me dice que debe estar restado con 1. El valor de i debe estar restado con 1. Entonces, para lograr esto, resto 1 en el exponente. Pero así como resto 1, también sumo 1 para no alterar la expresión. Y entonces puedo agrupar y me va quedando acá e a la i menos 1 más 1. Por propiedades de potencia podemos descomponer y quedaría e a la i menos 1 por e elevado a la 1. ¿Ok? Y esto pudiéramos acomodarlo y el orden de los factores no altera el producto. E elevado a la 1 se escribe simplemente e, entonces esto me queda e que multiplica a e a la i menos 1. Asimismo, pudiéramos considerar el e a la i más 1. E a la i más 1, yo puedo restar y sumar 1. Entonces, por ejemplo, quedaría e a la i más 1 menos 1 más 1. Y agrupamos, ¿ok? En este caso, vamos a agrupar
esta I con este menos 1, de tal manera que nos quede E a la I menos 1. Y luego, como tenemos la suma de estos dos unos, tanto este más 1 como este más 1 que aparece acá, entonces 1 más 1 es 2 y yo puedo considerar aquí 2. Y luego, por propiedades de potencias, esto queda E a la I menos 1 por E elevado a la 2 y el orden de los factores, que no es el producto, me quedaría E elevado a la 2 por E elevado a la I menos 1. ¿Ven? Entonces, considerando además que la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de A por R a la n menos 1 es igual al valor de la constante A por 1 menos R a la n entre 1 menos R. Entonces nosotros ahora podemos resolver esto de la siguiente manera. Vamos a darle entonces una solución a este problema. Solución. Veamos. La sumatoria desde I igual a 1 hasta n de E a la I más 1 menos E a la I, podemos escribirla ahora como la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de E a la I más 1 menos la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de E a la I, ya que la suma de una diferencia es la diferencia de las sumatorias. Y ahora estos términos generales, estos términos generadores de cada una de estas sumas, los voy a reemplazar por lo que se obtuvieron en los procedimientos anteriores. Así, en el primer caso, me va a quedar la sumatoria desde igual a 1 hasta n de e al cuadrado por e a la n menos 1. Podemos inclusive quitarle aquí este paréntesis, de esta manera, así. Y simplemente anotar aquí que es una multiplicación menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de e que multiplica a e a la i menos 1. Y aquí, voy a hacerlo aquí mismo, en la siguiente línea, para visualizar, vamos a aplicar aquí la fórmula, visualizarla en este contexto y hacer entonces la solución. Fíjense, para el primer caso, este valor de A es E al cuadrado. Por lo tanto, sí, porque es el coeficiente acá. Entonces aquí sería E al cuadrado que multiplica a 1 menos R, pero R en este caso vale E. 1 menos E elevado a la n, que es la cantidad de términos de la sumatoria, todo esto dividido entre 1 menos r, que en este caso es e. ¿Ve? Y en la siguiente suma, el valor de a, que es el coeficiente acá, obsérvese que es e en este caso, y el resto es parecido, ¿no? 1 menos e elevado a la n entre 1 menos e. Y acá tenemos, bueno, ya que trabajar esto algebraicamente. Algebraicamente es considerar que, por ejemplo, aquí hay un factor común, 1 menos e, también el 1 menos e a la n, ¿sí? Es un factor común, 1 menos e a la n, ¿ok? Y además, entre el e al cuadrado y el este también es un factor común. Entonces, nosotros podemos considerar que extrayendo factor común, e por 1 menos e a la n dividido entre 1 menos e que multiplica. Para que me dé el primer término me hace falta una e y para que me dé el segundo término ya lo extraje completo, entonces colocamos 1. Pero aquí visualizamos que en el numerador nos queda 1 menos e menos 1 y en el denominador tenemos 1 menos e. Así entonces, si yo simplifico este señor con este señor, esa simplificación queda igual a menos 1 porque tienen signo contrario. Si son iguales, pero de signo contrario. Eso quiere decir que acá nos está quedando menos e que multiplica a 1 menos e a la n. Y si este signo menos se multiplica por lo que está dentro del paréntesis, entonces efectivamente nos está quedando e que multiplica a e a la n menos 1. Y podemos concluir entonces que nuestra sumatoria desde i igual a 1 hasta n de e a la i más 1 menos e a la i es igual a e que multiplica a e a la n menos 1. Y obsérvese cómo, tanto de esta manera como usando el concepto de
sumas telescópicas, llegamos a la misma expresión. Es decir, un ejercicio que podemos hacer por suma telescópica aplicando propiedades de la sumatoria o podemos hacerlo aplicando fórmulas de suma, en este caso considerando la suma de términos de una progresión geométrica y llegamos al mismo resultado. De esta manera concluimos la clase de hoy sobre el tema de notación sigma, recordándoles que pueden suscribirse a nuestro canal Mat Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y efectivamente te vuelves un crack en matemática. No te olvides de darle like a este video y si tienes alguna duda, puedes hacer un comentario y con mucho gusto estaré muy pendiente para responder a todas tus inquietudes. Hasta la próxima.